Muy buenos días para todos. A continuación, vamos a presentar la contextualización del objeto de estudio desde el enfoque multimétodo dentro del marco cuantitativo, presentado por Jorge Eliezer Gutiérrez Uribe, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Para ello, hemos elegido el siguiente objeto de estudio de la investigación, y que corresponde a la influencia del material didáctico concreto en el desempeño académico del área de matemáticas de los escolares de educación básica primaria. El diseño de la investigación es de tipo cuantitativo y corresponde a la modalidad cuasi experimental, para asociarlo al de tipo diseño con pre y postprueba en grupos sintactos. Esto nos lleva a que se va a manipular la variable material didáctico, la que es de carácter independiente, para determinar su efecto en relación con el desempeño académico como variable dependiente. Luego se aplica prueba a los grupos experimental y control una vez accionada la variable independiente al grupo experimental para hallar su efecto o su incidencia. La formulación del problema la podemos determinar con el siguiente interrogante: ¿cuánto influye el material didáctico concreto usado en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el desempeño académico de los escolares de educación básica primaria? La teoría central orientadora de la investigación corresponde al desarrollo cognitivo presentada por Jean Piaget, donde para recrear dicha teoría nos vamos a referir a las etapas y el desarrollo del pensamiento en cada una de ellas por las que transcurre la vida del niño. La etapa sensoriomotora, el pensamiento está orientado a medios y fines. En la etapa preoperacional, el pensamiento del niño es egocentrista. Y en la etapa de operaciones concretas, que es la que nos interesa en el presente estudio, el pensamiento del niño está ligado a objetos del mundo real. Es por esto que aquí nos interesa el uso del material didáctico concreto como elemento real para que el niño lo manipule y obtenga ese desarrollo de pensamiento a través de ese contacto directo con el objeto real. Y viene luego la etapa de operaciones formales, donde el pensamiento del niño es lógico y proposicional. Ahora se presenta la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, donde la hipótesis de investigación corresponde al siguiente enunciado: en los grupos de estudiantes donde se usa material didáctico concreto para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, alcanzan mejor desempeño académico que en los grupos donde no lo usan. Y la hipótesis nula corresponde al siguiente enunciado: el desempeño académico de los grupos de estudiantes en el área de matemáticas depende de otros factores distintos al uso de material didáctico concreto empleado para su enseñanza y aprendizaje. El objetivo general de la investigación corresponde a determinar el porcentaje de influencia del material didáctico concreto usado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de las matemáticas
en el desempeño académico de los escolares de educación básica primaria. Se presenta ahora los objetivos específicos de la investigación. Y el primero corresponde a seleccionar los grupos tanto experimental como control que van a intervenir en la investigación. El segundo, implementar el uso de material didáctico concreto para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grupo de estudiantes determinado como experimental de la investigación. Tercer objetivo específico, verificar que en el grupo determinado control de la investigación no se esté implementando los materiales didácticos concretos usados en el grupo experimental. Cuarto, determinar los diferentes niveles de desempeño académico de los escolares en el área de matemáticas de los grupos tanto experimental como control. Quinto objetivo específico, hallar los porcentajes de la población de escolares en los diferentes niveles de desempeño académico del área de matemáticas de los grupos tanto experimental como control. Sexto objetivo específico, establecer la comparación porcentual de los resultados obtenidos entre los distintos niveles de desempeño académico en el área de matemáticas de la población de escolares de los grupos tanto experimental como control para hallar su diferencia. A continuación, presentamos los posibles instrumentos a tener en cuenta en la investigación. En primera instancia, atenderemos a la guía de materiales didácticos concretos, la cual nos permite orientar el uso de las diferentes temáticas en el área de matemáticas. Como segundo instrumento, usaremos el registro de las valoraciones del desempeño académico de los escolares, la cual nos permite hallar los diferentes niveles del desempeño académico de los alumnos en las diferentes temporalidades. Y como tercer instrumento, tenemos en cuenta la guía de observación para controlar el uso de material didáctico concreto en los grupos experimental y control. Es decir, hacer las verificaciones que en el grupo experimental se usa material didáctico concreto y que el grupo control no esté desarrollando o aplicando dicha guía para el desarrollo de las diferentes temáticas. Presenta ahora el diseño del análisis de la información. Por tanto, se requiere utilizar para el análisis de estos resultados el procedimiento estadístico denominado de estudio. Aquí vamos a aplicárselo a las medias de los resultados sobre los distintos niveles de desempeño que tienen los estudiantes en los grupos experimental A y control B, para poder encontrar que no haya una distancia significativa entre un grupo y el otro, y así poder ser más certeros cuando se haga la intervención en esta investigación. De igual manera, mostramos la fórmula que se va a aplicar sobre las respectivas medias de estos grupos en esta prueba inicial o en este pretest. Una vez realizada la aplicación de los pretests tanto al grupo experimental como al grupo control, se procede con la siguiente etapa, y es realizar la intervención. Aquí es donde al grupo experimental se le aplica o se implementa el uso del material didáctico concreto
para el aprendizaje de las matemáticas en los escolares de educación básica primaria. Esta intervención se hace exclusivamente al grupo experimental y no al grupo control, ya que tendremos en cuenta que el grupo control no esté desarrollando dichas acciones de este uso del material didáctico concreto para poder visualizar cuánta es su influencia en el grupo experimental. Cumplida esta etapa, pasaremos a hacer el post-test. Se aplica tanto al grupo experimental A como al grupo control B para encontrar cuál es la diferencia en el tiempo frente a esta segunda prueba una vez hecha la intervención, es decir, una vez hecha la experimentación con el material didáctico concreto. Para poder encontrar la distancia o la diferencia significativa en que sí verdaderamente al usar material didáctico concreto en el aula, el desempeño, el rendimiento académico de los escolares potencialmente es mejor que en aquellos estudiantes o grupos de estudiantes donde no se aplica. Para ello lo haremos o requeriremos utilizar el análisis de estos resultados bajo el procedimiento estadístico denominado T de Students. Articulación de la investigación con otro diseño cuantitativo. La investigación se puede articular con otro diseño metodológico y que puede ser de tipo cuasi experimental con un solo grupo, donde se aplica un pretest para conocer su estado antes de la intervención inicial y luego se hace la implementación de la variable independiente. Posteriormente se aplica el post-test. Una vez esto, se establece el análisis de las dos pruebas para determinar si existe una incidencia significativa mediante el análisis estadístico de la T de Student. Muchas gracias por su atención.